Bueno, para comenzar a hablar del laboratorio Port-EO, me gustaría comenzar con el contacto funcional de acoplamiento. Este lo definiríamos como que se da en tanto el sujeto no posee un patrón reactivo adecuado para anteponerse a las contingencias del ambiente. Por ende, se da un contacto más pasivo en donde el individuo no puede alterar nada y solamente puede regular el nivel de afectación. A este contacto funcional se le relaciona el condicionamiento pavloviano y el aprendizaje observacional, que también son formas de aprendizaje pues bastante pasivas, podríamos mencionar. Dentro de este campo podemos observar tanto medio de contacto como factores disposicionales como contacto funcional, evidentemente. Hablando del medio de contacto, pues tenemos que presentes la luz, el sonido, la audición, el tacto, la visión, que facilitaron el campo. Como medio de contacto ecológico tenemos la especie Homo sapiens, que era a la cual pertenecen pues tanto el aprendiz como el tutor. Y en convencional podríamos mencionar las prácticas informales pues que hubo dentro del proceso de enseñanza sin habla, pues no hubo nada que lo regulara. En cuanto a factores disposicionales, tenemos tanto históricos como situacionales. Históricos podríamos atribuírselo a la relación previa que existía entre tutor y aprendiz, que es de amistad, lo que básicamente podría facilitar la interacción entre los mismos al haber pues una confianza previa establecida, ¿sí? En situacionales podríamos decir que la hora en la que fue realizado el experimento pues fue adecuada debido a que no había una temperatura muy alta ni muy baja y que tampoco el individuo, o sea el aprendiz, necesitase cumplir o satisfacer alguna de sus necesidades fisiológicas. Luego, hablando en el contacto funcional, pues tenemos los modos implicados, tanto modos motrices como lingüísticos, en los cuales podemos dar cuenta de la localización, la postura, la manipulación y la modulación. Localización en tanto el aprendiz era capaz de identificar de dónde provenían los estímulos, la postura en tanto el aprendiz utilizaba sus manos y brazos solamente para interactuar con los objetos y al mismo tiempo hacía gestos con la cara. Manipulación pues justamente al interactuar con los objetos, y la modulación en tanto tocaba un objeto digamos menos sutilmente o con mayor rapidez básicamente. En los lingüísticos, observar gesticular, pues el observador sería como el tutor, quien daba cuenta de que el aprendiz en muchas ocasiones intentaba mirar a los ojos del tutor para ver si obtenía alguna pista. Bueno, el ODP en este caso pues fueron los cubos de madera. Esto se asoció como lo que hay que obtener por parte del aprendiz después de una serie de procesos de aprendizaje. Podemos tener como parámetros espaciales pues la mesa del comedor como punto de contacto, la interacción con el objeto como desplazamiento, la observación por parte del aprendiz a lo que realiza el tutor como seguimiento del patrón reactivo de otro individuo. Y los temporales, pues lo principal sería como repetir un PR para obtener el sonido del clicker como ciclicidad. Las contingencias de ocurrencia en este caso pues fueron como muy similares o muy básicas, por decir así. En un principio pues solamente era como se le suministraba un cubo y que no lo metiese al cuenco, pues sucedería que volviéramos a darle otro cubo y así sucesivamente. Luego se añadiría el clicker, que sonaría cada que el aprendiz metiese el cubo dentro del cuenco. Para pues digamos en posteriores laboratorios intercambiarse por primero clic, luego ODP. En el siguiente ejercicio pues se utilizó un dinosaurio de juguete en el cual simplemente el aprendiz debía tocar un lugar en específico del juguete que el tutor le iba a enseñar por medio del modelamiento, y luego cuando cumpliera esta tarea pues obtendría todo lo que hemos dicho previamente, es decir, clic ODP. Y luego en el último ejercicio pues tenía que tocar objetos correctos y cada que lo hiciera pues se le daba clic ODP básicamente. Esto a manera de contingencia de función podríamos atribuirle que básicamente los aprendizajes o digamos el significado que se le puede dar es que en el ejercicio 1 pues atribuyera que los cubos son importantes y están señalizados con el clicker. En el 2 sería como que si imita lo que hace mi tutor, sonará el clic y me dará cubos, y pues asumiendo que hizo algo correcto. En el 3 sería como cada que realizó algo correcto sonará el clic y me dará cubos. Esto puede ir cambiando y pues yo me iré adaptando, ¿sí? Pues por último, hablando de los sistemas de conducta biológica, hablaremos de aproximación. Pues en este caso se refiere a cuando pues un individuo se dirige, digamos, su conducta en función de obtener un incentivo, ¿sí? En este caso, pues el nuevo incentivo que, digamos, al que fue condicionado
serían los cubos, ¿sí? Entonces, ya que el aprendiz ahora cada que lo hace, lo que busca es obtener los cubos, porque sabe que es lo que hay que obtener, básicamente estaría haciendo un patrón reactivo orientando a la aparición, lo que sería una búsqueda focalizada, para por fin dejarlos en el cuenco, lo que sería una consumación. Para hablar sobre la relevancia de los contactos funcionales de la alteración y la relación que tiene esta con los procedimientos del condicionamiento operante, primeramente tenemos que hablar sobre la relevancia que comienza en los cambios de contingencia de ocurrencia, el cual ocurre mismamente por el ODP suministrado del aprendiz, que son ya los cubos de madera, con los cuales a su vez son utilizadas como una señal del estímulo reforzante, pues del condicionamiento operante, las cuales desempeñan una relación en el aprendizaje tanto de una alteración de las contingencias de ocurrencias en tipo de segmento no convencional en individuo-objeto, con lo que concluye un estado de amalgabilidad. Esto para el condicionamiento operante se puede entender como observar el estímulo discriminativo del clic da una señal de realizar una respuesta operante que genera un cambio de la conducta por el estímulo reforzante del ODP. Bueno, a la hora de describir los elementos del campo presentes en el tercer experimento, siento que tenemos mucho de lo que hablar. Siento que deberíamos empezar por lo más fácil, creería yo, por lo más sencillo, que vendría siendo como el medio de contacto. Si mal no recuerdo, eran tres. Creo que se empezaba por el físico-químico. Y siento que aquí es muy sencillo identificar como el sonido, la luz, la audición, incluso el tacto, por ejemplo. En cuanto al nivel ecológico, es aún más sencillo. Homo sapiens, sin mucho más misterio. Nivel convencional, yo te diría que prácticas informales como un proceso de enseñanza o algo similar básicamente. En cuanto a los factores disposicionales, también recuerdo que estaban los históricos, algo que nos permita como modular la probabilidad que ocurra la interacción como en el experimento. Yo diría que, por ejemplo, el lugar donde se realizó el experimento, pues de cierta manera como que proporcionó un mayor o una mayor disposición por parte del aprendiz, porque pues era su hogar, algo que simboliza como una paz, una tranquilidad o, o una comodidad básicamente. En cuanto a las situacionales, yo creería que sería como la hora en la que se realizó como el laboratorio, puesto que pues el laboratorio se realizó pues en la sala, y la sala quedaba justo al lado de la cocina, por ende pues no se podía realizar el laboratorio en una hora en la que de cierta manera pues la cocina estuviese ocupada o algo parecido, porque no sería lo más adecuado pues para realizar el experimento y que todo saliera pues correctamente básicamente. En cuanto a los modos implicados, siento que hay varios, recuerdo que habían varios. Creo que voy a empezar por el de localización, puesto que eso creo yo que se observa de manera muy clara, porque pues claramente el aprendiz como que identifica el sonido del clicker, del cuenco donde después se introducían como los ODP y pues asimismo pues el camarógrafo, ¿por qué no? Porque claramente pues hay una cámara pues monitoreando todo en todo momento. En cuanto a la postura, pues es bastante sencilla también, creo yo, como ambos, tanto el aprendiz como el tutor, pues mantienen como una postura fija durante mucho tiempo. Lo único que cambia son como sus manos, básicamente porque cada uno realiza acciones completamente distintas a la hora de usar sus manos, básicamente. Manipulación, un poco más de lo mismo, de lo que venía hablando hace un segundo, pero esta vez es en cuanto al aprendiz. Yo te diría que sería como más en el hecho de que el aprendiz realizaba diversos movimientos sin un patrón específico para, no sé, encontrar como esa conducta correcta o adecuada, básicamente. La modulación siento que es sencilla, básicamente mientras el aprendiz busca esa acción correcta y la identifica, va a empezar a realizar como el ejercicio de manera mucho más sencilla, con mucha más fluidez, mucha más rapidez. Entonces eso por ese lado. En cuanto a los modos lingüísticos, son muy cortos,
creo yo, solamente identifiqué el de observar y gesticular, puesto que pues el aprendiz como que intenta observar la cara del tutor en casi la mayor parte de los ejercicios, buscando como un índice, una respuesta, una señal o una pista que le pueda indicar a él cuál es la conducta adecuada, cuál es sí, cuál es la conducta adecuada básicamente. Por otra parte, siento que a la hora de describir el ODP y los parámetros espaciotemporales e históricos sociales, pues siento que tampoco es mucho, suena complejo, pero no es tan complejo. Por ejemplo, los EDP se mantuvieron constantes durante todos los laboratorios. El ODP pues básicamente vendría siendo unos cuadritos de madera que se introducían dentro de un cuenco sin mucho más misterio. En cuanto a los parámetros espaciales, el punto de contacto vendría siendo como el mesón, bueno, el mesón no, perdón, me equivoqué de palabra, como el comedor básicamente que se encuentra dentro de la sala. Desplazamiento. Considero yo que serían como las diversas combinaciones que realizaba el aprendiz para encontrar una acción correcta también, claramente. Y parámetros temporales, recuerdo que estaba, por ejemplo, la duración, el intervalo y todo eso, pero yo diría que sería como la ciclicidad, básicamente, por el tema de que pues el único ciclo que se cumple como tal de manera muy constante y muy evidente es que mientras el aprendiz haga la acción correcta, yo le voy a dar un ADP. Hace acción correcta, yo le doy un ADP. Hace acción correcta, yo le proporciono un ADP. Y eso se repite durante el ejercicio número 3 del laboratorio número 2, 6 veces. ¿Qué más así por el estilo? Yo creería que nada más. La interacción del aprendiz sobre los contactos funcionales del acoplamiento vienen siendo ya las contingencias de ocurrencia de medio de contacto físico-químicos con parámetros espaciales, las cuales fueron el punto de contacto al estar con el evento relevante que es el objeto presentado y el desplazamiento en el momento en que el aprendiz agarra el objeto y lo mueve hacia dicho objetivo, que sería siendo el Triceratops, y ya cuando se deja de presentar también está este mismo tipo de segmento en el momento de desplazarlo sin, o bueno, en ausencia del el objeto que sería el Triceratops. En las contingencias de ocurrencia se pueden observar la manera en cómo la contingencia se vuelve condicional al PRR, que es el patrón reactivo requerido, a través de que las contingencias se vuelven condicionales ya por factores disposicionales históricos, los cuales muestran al aprendiz una manera de realizar el ejercicio. Proviene del clic y del ODP, que solo se da cuando se cumple el PRR, creando contingencias de ocurrencia al aprendiz de cuándo dejar de realizar una acción y cuándo repetirla en función del ODP suministrado. Es ya en términos que es la alteración que se llega a producir en dicho experimento. En el ejercicio número 6 se pudo observar que en el patrón reactivo activo implicado en el aprendiz viene siendo más que todo los comportamientos iniciales que tiene con el dado, una vez cuando se le presentó el objeto, los cuales fueron agarrarlo, tirarlo, dejarlo en el cuenco y en la mesa, tocar el dado y ver los detalles de dicho objeto, también con el otro objeto de agarrar el Triceratops y los PRR, que vienen siendo los patrón reactivos requeridos, eh, se pudo observar implícitamente cuando el aprendiz ya desplaza el dado hacia el Triceratops varias veces y luego después, al momento de quitarse el Triceratops, el patrón reactivo requerido cambia y es ejecutar el mismo desplazamiento pero en ausencia del objeto. Bueno, en el laboratorio 3 abordaremos el tema de contacto funcional de comparación. En este mencionaremos temas relevantes que nos ayudarán a la comprensión de este mismo laboratorio. Así que empecemos. El contacto de comparación es importante ya que permite al individuo, en este caso al aprendiz, comprender un estímulo discriminativo más específico. Es decir, al efectuar este contacto se asocia automáticamente con el proceso de discriminación y esto ayuda a diferenciar una cosa de otra, un individuo de otro, un objeto de otro, incluso una magnitud de otro.
Todo esto se debe al reconocimiento de propiedades generales o específicas de cada uno, lo que hace que los individuos puedan diferenciar entre cuando un estímulo señaliza la posibilidad de aparición de un reforzador o no. El medio de contacto que se vio aplicado en este laboratorio fue el medio de contacto físico-químico, la luz, el sonido, no específicamente el lenguaje, sino el sonido del clicker, la visión, el tacto. El medio de contacto ecológico fue Homo sapiens sapiens. El medio de contacto convencional fue una práctica informal, ya que era un proceso de enseñanza sin lenguaje en este laboratorio. Los factores disposicionales históricos se evidencia una gran variedad. El primero, la asociación previa del aprendizaje al sonido del clicker cuando realizaba una conducta correcta. El otro, la relación con el tutor y el aprendiz debido a previos encuentros, pues el laboratorio 1 y 2 y interacciones previas. Asimismo, la asociación del aprendiz ante objetos con los que previamente había interactuado. Y por último, la aplicación de los laboratorios 1 y 2 en el mismo lugar de la aplicación del laboratorio 3. Esto generó que el aprendiz estuviera en un punto de comodidad y confianza, lo cual facilitaría el aprendizaje de cada ejercicio. Los situacionales, en general, el aprendiz se encontraba concentrado en la ejecución de cada ejercicio, aunque hubo un momento en donde se desconcentró debido a que estaba esperando a alguien y esto afectó el momento en el que íbamos a iniciar los ejercicios siguientes, aunque no causó gran efecto. El contacto funcional fue de individuo a individuo. Por un lado, la localización, ya que el aprendiz lograba identificar tanto el sonido del clicker como la carta que el tutor le enseñaba. Además, cualquier movimiento dado por parte del tutor, el aprendiz lograba identificarlo y estar al tanto. La postura, tanto el aprendiz como el tutor mantenían una postura estática y sus únicos movimientos eran sus brazos, ya fuera para mover los objetos o en el caso del tutor para mostrar la carta y hacer clic. En algunas ocasiones el aprendiz expresaba gestos, bien fuera porque no entendía o porque ya sabía qué hacer. La modulación. Esto se evidenciaba desde el primer momento en el que se le estaba enseñando al aprendiz la señalización de la carta. Cuando él tocaba los objetos, lo hacía ya sea muy rápido o muy lento. Lo continúa haciendo así pues hasta acabar todos los ejercicios. En modos lingüísticos, observar y gesticular, tanto el tutor como el aprendiz observaban por un lado el tutor para verificar que el aprendiz hiciera correctamente la acción y el aprendiz atento a la señalización del clicker como de las cartas. Por otro lado, el aprendiz era quien gesticulaba, como se mencionaba anteriormente, ya fuera porque no entendía o porque ya sabía qué acción era la correcta. En contingencias relacionales, lo que pudimos y logramos ver en esta ocasión, comenzando con los cambios manteniendo propiedad general, se evidenciaron en la utilización de tarjetas como señalización, pues a pesar de dar cuenta de que todas las tarjetas provenían de una misma baraja, eran de póker y en general conservaban una estructura similar, los demás aspectos más específicos como la imagen, el color, número e incluso el objeto eran diferentes. Así podía discriminar entre cartas. Ahora, hablando de los cambios en el valor particular de una propiedad, podríamos hablar específicamente del número de una carta, que aunque manejaba el mismo color y objeto, tipo trébol, corazones, etc., el número sería distinto. Respecto al ODP, al igual que en los laboratorios anteriores, era un cuadrito de madera, el cual era entregado por parte del tutor al aprendiz cuando ejecutaba una acción correcta. El ODP era constante en estos ejercicios. Los parámetros espaciales, el punto de contacto era una mesa, desplazamiento cuando el aprendiz interactuaba con los objetos y los movía de un lado a otro, el seguimiento del PR de otro individuo, cuando el tutor seguía los movimientos del aprendiz. En parámetros temporales, la ciclicidad, la repetición de conducta para recibir clics, duración, en algunos ejercicios cronometrados, el aprendiz realizaba la acción requerida durante 20 segundos por lo general. En parámetros históricos sociales, interpersonales, relación asimétrica en cuanto está el tutor y el aprendiz, impersonales, relación de amistad previa. La fisionalidad en el campo se puede observar en tanto dentro del laboratorio se responde y discrimina frente a propiedades de los objetos en comparación. Es decir, en situaciones como en las que se requería que una carta efectuara cierta acción, pero con otra efectuara otra, se podía ver el hecho de que compararía el contenido de la carta en sí mismo como algo constante a pesar de que varíe. Al mantener una propiedad general, que es el hecho de ser una carta, pero modificar una propiedad particular y ser ese el objeto de comparación, podemos observar este estado del campo. Respecto a la interacción con contacto funcional de acoplamiento de alteración, en todos los ejercicios debemos hacer primero un proceso de enseñanza en el cual utilizamos lo aprendido en esos contactos funcionales. Primero, la asociación de un estímulo con otro que ya está presente, como lo son los ODPs y el clicker. Además, a esto se les otorgaba el rol de consecuencia, o más bien, hablando de los ODPs, como estímulo reforzante.
quien siempre está presente en las interacciones e incluso lo está como mediador del proceso de señalización con las tarjetas, pues a medida que el aprendiz comprende y asocia la tarjeta como señal de lo que debe o no hacer, se irán efectuando alteraciones y acoplamientos con todo lo que mencioné previamente. Cabe además resaltar que antes de la señalización hay que utilizar estos contactos para enseñar el PRR. Si describimos las contingencias de ocurrencia, no acabamos nunca, así que siempre era el mismo paso a paso, se enseñaba una acción reforzándolo con ODPs. Cuando el aprendiz asociaba esa acción que era la correcta, se iba presentando la señalización de la carta, se hacía clic y se daban ODPs. Así se repetía en diferentes ocasiones. Respecto a las contingencias de función, en general las cartas señalaban y eran relevantes durante todos los ejercicios, eran las que les daba el sentido a entonces, en términos generales, las cartas mostraban qué objeto tocar o qué acción ejecutar respecto a cada objeto. Y por último, los criterios cambiantes de lo común y lo diferente se pueden evidenciar en el laboratorio debido a que previamente existía una capacidad de adaptación a reglas. Por un lado, lo común podemos verlo como un patrón constante, es decir, que es repetitivo. Por ejemplo, la presentación de cartas cuando éstas cumplen la función de indicadoras para tocar un objeto específico. Por otro lado, lo diferente podemos relacionarlo con cambios en lo que ya era común. Por ejemplo, cuando una carta que previamente había sido usada cambia su significado o cuando se asocia por otra acción u objeto, incluso cuando se combinan dos cartas que deben ser usadas para el mismo objeto. Muchísimas gracias. Laboratorio 4. El proceso de discriminación del laboratorio 4 comienza en el momento en el que se presentan los objetos o estímulos. En este caso, tenemos como ejercicio escoger un objeto de mayor altura dentro de un grupo en el cual vendría siendo el estímulo dimensional abstraccional, debido a que éste cumple con una propiedad física, la cual es de tamaño. Mediante que se desarrolla el ejercicio se iba presentando estos estímulos abstraccionales, es decir, los diferentes objetos que tenían un mayor tamaño en comparación a los que no tienen el mismo tamaño, es decir, más bajitos o más pequeños. En el transcurso del ejercicio se presentaron dos objetos que con anterioridad se usaron, ambos como altos, y así el aprendiz empieza a discriminar el objeto más alto y también permite que discrimine la propiedad física, es decir, el tamaño, y no de pronto la posición en la que se encuentra el objeto. Posterior a esto se incluye otro estímulo discriminatorio nuevo, el cual es la tarjeta, y tiene como función señalizar el objeto alto. Luego se añade otro estímulo discriminativo, que este ya es el cual sería la señalización verbal, y este sería un estímulo discriminativo instruccional, ya que este indica qué es lo que se podría hacer. La relevancia de los contactos funcionales de extensión y la relación con los contactos funcionales situacionales radica en que principalmente pues, la modulación que tiene respecto a los contactos funcionales situacionales, pues al ser jerárquicamente superior, nos demuestra cómo es capaz de modificar, más no de erradicar, los aprendizajes previos hechos en otros contactos, ¿sí? En el medio de contacto, los elementos que están presentes en este campo, en el medio de contacto tenemos medio de contacto físico-químico, que pueden ser el sonido del clicker, las indicaciones verbales, la luz, el tacto y la visión. El medio ecológico Homo sapiens, el medio convencional prácticas informales y procesos de enseñanza. En factores disposicionales históricos tenemos que la relación previa con el aprendiz pues facilita un proceso de enseñanza entre él y el tutor, ya que existe como una confianza previa, al igual que pues ya se han aplicado diferentes ejercicios anteriores en los laboratorios 1, 2, 3 y 4, lo que permite que él se desarrolle con mayor facilidad en el laboratorio 4. En los factores disposicionales situacionales, la hora en la cual nos encontramos haciendo el ejercicio fue determinante, ya que eran altas horas de la noche y se encontraba lloviendo en ese momento. Estaba lloviendo y tronando, lo que dificultaba que el aprendiz se concentrara totalmente, y pues eso influyó en que en los últimos ejercicios él tendiera a apresurarse. Tenemos un contacto funcional individuo-individuo y
En los modos implicados de los motrices tenemos localización y que este se puede observar cuando el aprendiz tiene la habilidad de diferenciar las señales y los objetos que se le presentan durante el ejercicio. La postura, cuando el tutor y el aprendiz pues ellos se encuentran estáticos, sentados durante los ejercicios y únicamente pues mueven sus brazos para interactuar con los objetos. Modulación. Cuando el aprendiz intenta hacer la conducta deseada, pues al momento de que no lo logra, incrementa su cantidad de movimientos y combinaciones para conseguir la acción deseada. Cuando escucha el clic de que ya lo consiguió, él decrementa sus movimientos hasta asegurarse cuál era la acción que él había cometido, que era la deseada, y cuando ya esté seguro, vuelve a incrementar nuevamente sus movimientos. Acá se presentan los modos lingüísticos de observar y gesticular. Observar se presenta en ambos, pues el tutor tiene que estar pendiente de los movimientos del aprendiz para verificar que sea correcto lo que está haciendo y pues para darle la señal. Y el aprendiz tiene que estar observando pues los movimientos que él vaya a hacer y observando si el tutor le presenta alguna señalización con alguna carta. Además, en algunas ocasiones el aprendiz realizaba gesticulaciones de confusión cuando no sabía qué hacer. Y cuando lo conseguía hacía algunos gestos de alegría. Acá en el laboratorio 4 se presentan los modos lingüísticos de escuchar y hablar al momento en el que el tutor le da una señal verbal y pues el aprendiz la recibe. En el episodio de referencia e inferencia, persona 1 pues sería quien referencia, en este caso sería el tutor, cuando brinda la señalización verbal. Digamos un ejemplo, recuerda lo que hiciste antes. Y en inferencia tenemos a la persona 2, que en este caso sería el aprendiz, y es quien recibe la información, o sea, quien recibe lo que le dijo el tutor, y gracias a esto tiene un cambio en su PRA. El ODP en el laboratorio 4 sigue siendo el mismo que en los demás laboratorios, un cubito de madera, el cual entrega al tutor. Sus parámetros espaciotemporales relevantes es el punto de contacto, que pues en este caso sería la mesa, quien permite que se desarrolle todos estos ejercicios. El desplazamiento, que es cuando el aprendiz realiza sus movimientos de desplazamiento con los objetos al momento de interactuar. Los parámetros temporales, la ciclicidad, porque pues en todos los ejercicios hay una repetición para comprobar si el aprendiz aprendió. La elasticidad del campo, tal como suena su nombre, indica que refiere a que un conocimiento o aprendizaje previo se estira mediante el lenguaje, lo que quiere decir que en los ejercicios, cuando se emplearon comandos verbales, se extendía aún más la señalización que se había utilizado con las tarjetas, pues esta extensión por lenguaje aumenta la cantidad de estímulos discriminativos que señalizan lo que debe hacerse. Perdón. Cuando se observa la interacción respecto a contactos funcionales, situacionales, el contacto funcional de extensión tiene una posición jerárquica respecto a los contactos funcionales situacionales, pues la extensión entra a modificar las contingencias y los resultados de estos contactos. De hecho, en los contactos funcionales situacionales no se puede dar el desligamiento funcional si no está dentro del mismo contacto o situación. Sin embargo, en extensión sí se puede, pues el lenguaje modula esta relación. Entonces podemos verlo justamente al incluir los comandos de voz que entienden las contingencias de función de la tarjeta. Por último, tenemos las contingencias de función y de qué maneras se observa la interacción PAN. En el ejercicio 17 se observa, se ve discriminar la diferencia de alturas en objetos y relacionándolas con cartas y además frases. En el ejercicio 18, discriminar objetos por su color, pero así como las cartas pueden indicar una señalización, pueden ser un distractor por sus propiedades. En el ejercicio 19, discriminar los objetos, pero no por el color, sino por los movimientos específicos de cada uno. En el ejercicio 20, discriminar cada objeto, bien sea por un único color o por tener más de un color. Las interacciones PAN
Situación P, en el pasado, es decir, en los anteriores laboratorios, muchos de los movimientos o combinaciones que realiza el aprendiz ya los había desarrollado con anterioridad. En la situación A, en los ejercicios del laboratorio 4, se añaden nuevos movimientos, por así decirlo, y ejercicio que sería discriminar las propiedades físicas de los objetos, y se agrega también la señalización verbal. La situación N sería el hecho de presentarse la señal verbal. Le permite al aprendiz tener una mayor comprensión o idea de qué hacer a comparación de los otros laboratorios.